Que la paz de Cristo sea con ustedes, conmigo, y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos de los grandes reinados gentiles. Vamos a discutir la sección 2 para terminar el tema 94, que tiene que ver con qué papel juega Estados Unidos en la profecía del fin de los tiempos de los gentiles. ¿Qué papel juega Estados Unidos? Que los hermeneutas tradicionales pues tratan de sacar o han tratado de sacar a estos grandes reinados contemporáneos fuera del alcance de la profecía del libro de San Juan, cuando causalmente la profecía de los 7 montes alrededor de Israel, ¿verdad? O contra Israel, y de los 7 saldrá el octavo, que era perdición. Habla bien claro que esos 7 grandes reinados de una manera u otra han controlado el pueblo de Israel para que Israel no pueda obtener el milenio que a Israel le corresponde. Y más en esa zona de Mesoriente, que fue pues el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, de darle esa promesa de que ellos recibirían su milenio. Bueno, vamos entonces a discutir esa sección 2. Y después, discutiendo esa sección 2, vamos al tema 95, que entonces habla de los 144.000 números simbólicos de los salvos en la grande tribulación durante la semana 70 de Daniel, y el juicio que viene de la ira final de Dios, de las 7 copas de la ira final postrera, que se discute entonces en el capítulo 15 del libro de Revelaciones. Vamos a entrar entonces a explicar esa sección 2. Dios bendice, hermano. Tenemos Estados Unidos, la estatua de los 7 montes, y del séptimo saldrá el octavo, que era perdición. Estados Unidos es el 6º grande reinado, que ya yo les he explicado a través de esta nueva hermenéutica, y que se está siendo desplazado por el mercado común europeo, y finalmente algo no va a quedar desplazado también frente a la Unión Europea, que es el octavo, que era perdición. Mire, la interpretación que se ha hecho de la profecía de los 7 montes por los hermenéuticos tradicionales ha sido incorrecta. Ellos han tratado de interpretar esos 7 montes que habla la profecía, de que 5 han caído, 1 es, y cuando venga el séptimo, durará por breve tiempo, y el séptimo saldrá el octavo, que va a perdición. Esos 7 montes lo han tratado de poner los hermeneutas tradicionales como si fuese Roma, que está rodeada de 7 montes, y ahí está entonces la iglesia, que ellos dicen que es la gran jamera de la iglesia católica, apostólica y romana, y eso no es así. Lamentablemente no es así, esa no es la interpretación correcta. Eso es una interpretación hecha por la iglesia tradicional cristiana, incluyendo a los mismos católicos, que se han dejado poner ese mote de esa manera, cuando no es así. ¿Okay? La interpretación que se ha hecho de esa profecía de los 7 montes por los hermeneutas tradicionales ha sido incorrecta. Es por esta razón que Dios, desde muy joven, a mi persona, me permitió, por medio de su propia palabra sagrada. ¿Qué palabra? Su palabra, mira aquí, la palabra sagrada de Dios, ¿okay? Que viene de la Septuaginta. Esta es la Reina Valera, ¿okay? Es la tradicional, no las versiones que usted está viendo por ahí de nueva versión de la Biblia, y que le están cambiando todos los términos, y hasta los grupos minoritarios LGBTQ+ tienen su propia Biblia diseñada a su manera. Para ellos mismos han sacado textos y los han sacado de la Biblia, para ellos mismos no sentir de que, pues mire, Dios está en contra de muchas cosas que ellos están practicando, ¿ok? Entonces, pero la palabra de Dios siempre ha estado ahí, ¿ok? Como es. Entonces, de esa misma palabra, Dios desde muy joven me permitió, por medio de su propia palabra sagrada, traer esta nueva hermenéutica que se alinea más a lo que viene sucediendo hoy día en nuestro tiempo, y para darle alerta a las vírgenes prudentes, ¿verdad? A estar alertas para que se preparen para irse en el arrebatamiento de la iglesia. Tratar de alinear las profecías de los últimos tiempos de los antiguos 4 imperios grandes, o sea, como los tradicionales nos han tratado de hacer ver, de esos 4 imperios grandes, que eran Babilonia, los medos persas, los griegos y los romanos. Esos 4 grandes reinados grandes que ellos están ensimismados con esos 4 grandes reinados, que han sometido al pueblo de Israel en su dominio político, religioso y económico desde un pasado remoto. Esto es Babilonia, Medo Persa, Grecia y romano. No ajusta correctamente al tiempo que actualmente estamos viviendo, y se presta para interpretaciones antinómicas, o sea, interpretaciones contradictorias. Ahora, alinear la profecía de los 7 montes, como se ha alineado en esta nueva hermenéutica, y vincular las acciones de los grandes reinos sostenidos aquí en nuestro tiempo, como típicos de los 4 grandes reinados, ¿verdad? Que ellos arrastran de los 4 grandes reinados, esos 7 reinos, y el octavo, que era perdición,
y derivados de estos, ¿verdad? Que ellos atraen cosas derivadas de estos en su tiempo, hace más sentido hoy día para el entendimiento e interpretación más alineado a lo que el apóstol Juan trató de hacernos entender desde su tiempo. Recuerde que fue sacado en el Espíritu, en el capítulo 4, cuando Dios le dijo sube acá, que ahí también los hermenistas tradicionales se contradicen y dicen que ese sube acá es que es el rapto de la iglesia, y que de ahí se empiezan a desatar los sellos, y después las trompetas y después las copas, en un santiamén, cuando eso no es así. Ese sube acá se lo dijo Dios a través de su espíritu, y el ángel de Dios hablando con Juan, y le dijo sube acá que te voy a mostrar qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó atrás a tu pueblo, qué es lo que tú estás viviendo hoy día, aquí en la hora, y qué es lo que viene para el futuro, ¿ok? Y lo trae a este tiempo, prácticamente lo trae a este tiempo. Por eso es que en este tiempo Juan, en relación a la profecía de los 7 montes, dice 5 han caído. ¿Cuáles son esos 5? Ya los hemos hablado y explicado aquí en la palabra de Dios. Uno es, que es el sexto, que es Estados Unidos, y el séptimo, que vendrá por el tiempo, y del séptimo saldrá el octavo, que es la Unión Europea, el cual irá a perdición. ¿Ok? Eso sí que es más alineado y más coherente y lógico para la interpretación profética conforme a como Juan nos las presenta. Esos 5 sabemos cuáles son. Grecia, que empezó bajo Antíoco Epifanio persiguiendo a los judíos. Después Roma, la fiera Roma, pero Roma, segundo, España, tercero, cuarto, ¿quién? ¿Cuál es cuarto? Francia, ¿verdad? Quinto, los alemanes, mezclados con los italianos y los franceses, todos integrados en uno, ¿verdad? Que son los 5 que persiguieron a los judíos hasta prácticamente terminar la Segunda Guerra Mundial. Y sexto, ahora Estados Unidos, que en menor grado está forzando a que ellos firmen unos tratados de paz con sus vecinos, y está entonces provocando, lo que provocó Donald Trump fue meter allí en Jerusalén todas las embajadas, cuando la ciudad de Israel moderno ahora es Tel Aviv, pero lo bajó entonces a Jerusalén, y dándole un reconocimiento que sí que se merece el pueblo judío, y que Israel y que Jerusalén le pertenece a ellos, porque es su ciudad santa. Pero todas estas cosas van a traer como consecuencia esa gran angustia de Jacob, ¿ok? Por Estados Unidos, pues ir llevándolo, no se puede decir antes de tiempo o después, no sabemos si es el plan de Dios, pero los ha llevado por ese camino hasta terminar, que ellos van a tener que firmar ese tratado final con el sistema de la Unión Europea, que es el mismo diablo, el mismo Satanás, y van a ser engañados a los 3,5 años después de haber firmado ese tratado, ¿ok? Entonces, a través de los misterios de los 7 montes, ese misterio de los 7 montes, el misterio del toque y también el misterio del toque de la séptima trompeta, junto con el misterio de los 7 juicios consecutivos de los sellos, los juicios de las 7 trompetas y finalmente los juicios de las últimas 7 copas de la ira postrera de Dios sobre la tierra, todo aquí, después de terminar el cierre del toque de la séptima trompeta, ¿verdad? Sobre la tierra, y luego de esto, es que entonces se le va a dar el milenio al pueblo de Israel. Entonces es necesario se interprete esto de acuerdo al tiempo en que se vive, que es hoy día, y alineemos todo eso a lo que estemos observando hoy día en relación a lo simbólico, lo figurativo, las imágenes típicas, los arquetipos, ¿ok? Y todas esas imágenes pictóricas que le fueron dadas a San Juan en su visión al ser transportado a los cielos en el Espíritu y mostrarle el pasado de ellos, el presente. Estaba viviendo Juan en el tejo de la isla de Patmos. Fíjense que era una isla en el antiguo reinado grande de Grecia, y hacia el futuro, que es lo que estamos viendo hoy día, ¿okay? Para el tiempo que Israel esté cerca de recibir su milenio, se tendrán que haber manifestado todos aquellos grandes reinados que hayan venido oprimiéndose a que este reciba su milenio. Evidentemente esto comenzó, ahora vuelvo y repito, o sea, ese misterio de los 7 montes, esto comenzó a surgir desde el instante que los griegos helenistas bajo Antíoco Epifanio comenzó su persecución cruel contra los judíos de aquel entonces, esto es, sacrificando una celda en el templo sagrado de los judíos de aquel entonces. Después de aquel instante en que se les reveló al profeta Juan en Patmos la gran persecución que sufría su pueblo en el poder de manos de los gentiles. Es de ahí que comienza a manifestarse el inicio del misterio de la iniquidad contra Israel. Desde que Antíoco Epifanio sacrificó esa celda, esa versión que tienen los aféticos, entre ellos los griegos, contra el pueblo de Israel. Es ahí que Dios le comienza a revelar a su profeta
el reinicio de unos nuevos ciclos proféticos en relación a su pueblo. Dios solo empieza entonces a decir, mira, van a ir a través de unos ciclos, un proceso de ciclos proféticos hasta que termine el final, el toque de la séptima trompeta profética, del mensaje profético de Dios, de alertar a su pueblo, mire, estamos próximos a ser raptados, a ser llevados, y se va a cumplir entonces lo que Dios ha dicho, la gran ira de Dios sobre los pueblos gentiles que han perseguido a Israel a través de los 7 montes y del octavo que es la perdición, incluyendo entre estos la sexta nación o el sexto reinado grande, que es Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es que estamos viendo que Estados Unidos está entrando en juicio también. Dios los está ajustando, está entrando en juicio con ellos también, por un montón de cosas también, aparte de lo que pueda tener con respecto a la relación de Estados Unidos con Israel. Una nación que nació en los fundamentos del cristianismo y ahora están yéndose hasta quemando Biblia en las ciudades, hermanos, quemando Biblia, sacando las oraciones de las escuelas, tratando de traer la cultura la cultura del género dentro de las escuelas públicas del país. Muchas cosas bien extrañas que están haciendo, dándole promoción al culto a Satanás, dándole promoción al ateísmo, a muchas cosas que están haciendo incorrectamente. Entonces, es desde que Cristo comenzó también su ministerio, el cual les advertía en sus prédicas y junto a Juan el Bautista a que todos en su tiempo se arrepintiesen, porque ya se estaba accionando por Dios desde aquel entonces el tiempo del fin. El tiempo del fin viene desde ese instante, desde aún desde Cristo está en la tierra, en su ministerio, ya será el tiempo del fin. ¿Ok? El fin. Pero eran los inicios de ese tiempo del fin, de Israel estar experimentando todo esa persecución por parte de aquel gran reinado grande, los griegos, bajo Antíoco Epifanio. ¿Okay? Ya los venían persiguiendo. ¿Okay? Y lo estaban oprimiendo. Y después entonces Roma, como el segundo grande reinado. Esos 4 caballos de Zacarías venían corriendo y eran los 4 caballos de revelación que Dios le mostró a Juan en revelaciones. ¿Ok? Entonces ya desde el tiempo del fin, por eso los apóstoles, como Pedro decía, hijitos, sabéis que ya es el tiempo del fin y que muchos anticristos se han revelado. Pero desde aquel entonces ya era el tiempo del fin. Lo que pasa que ahora es que estamos entonces en lo que se llama el fin del tiempo, lo que se llama los dolores de parto, para entonces entrar en lo que se llama en la etapa final de ese tiempo del fin de los tiempos. ¿Ok? Que es la gran angustia de Jacob. Ya desde aquel entonces se venía ensamblando la manifestación de los 7 montes para el fin de los tiempos gentiles, en la cual implicaban, entre otras cosas, el correr de los 4 caballos que visionó el profeta Zacarías saliendo dentro de 2 montes, y que al momento cuando Cristo ascendió al cielo y fue reconocido por el Padre como el único digno de reabrir los sellos de Daniel, ¿verdad? Y continuar entonces ese ciclo profético que Dios le había dado a Daniel, entonces es que se comenzó a manifestar desde aquel entonces la gran persecución de los judíos, comenzado por Tito, el helenista, que Tito era un helenista griego, aunque ya se hubo manifestado esta gran avención contra Israel, a saber por los griegos, mediante la figura del tipo de anticristo de aquel entonces, para los judíos, Antíoco Epifanio, hermano. ¿Ok? Este persiguió a los judíos, Antíoco Epifanio, y en Jerusalén sacrificó una celda sobre el altar de su templo. Observe que Cristo murió y resucitó a los 33 años. Ya para las fechas del 70, 72 después de Cristo, Jerusalén fue destruida por Tito. En Dios no hay coincidencias, hermano. En Dios no hay coincidencia. Fíjese que es un equivalente al nuevo ciclo profético que se estaría corriendo la profecía de los 7 montes contra Israel, tomando en cuenta la escatología de los gentiles, hasta que los judíos de este entonces reciban su milenio. Esto es, generaciones, que ahora vienen entonces las generaciones como Dios nos las ha revelado a nosotros a través de la profecía que le dio a Pedro, que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando usted despeje esa ecuación, encuentra una hora equivalente de generación para nosotros los gentiles. ¿Cuál es el equivalente? 41.666 años. Y en la palabra de Dios se registra que el que vaya a interpretar todas estas cosas, pues tendrá confirmación a través de lo que va tratando de implantar ese sistema de anticristo, porque viene interpretado a través también de ¿qué? De una simbología y una codificación del número de hombres. Y el número de hombres pues es el 6666, ¿ok? Es el que va confirmando lo máximo que podría ser el ser humano en la tierra como hombre, para tratar de ser, sí, lo máximo, para tratar de tener el esplendor más grande y él mismo quizás sentirse de que pues no dependa tanto de Dios,
o no dependa de Dios para lograr sus objetivos. Y ahí es entonces que caen en el pecado. ¿Por qué? Porque ese fue, por eso fue que Satanás cayó también, por ese orgullo que tuvo de decir, no, yo voy a subir allá arriba y voy a ser semejante al Altísimo, y ahí fue que entonces salió maldad en él. Y así le va a pasar al hombre aquí en la tierra, cuando se pretenda él mismo maximizar sus sistemas y llegar hasta el momento de que se crea que no va a depender más de Dios, ahí va a caer por su orgullo. Entonces Dios va a tener que entrar a lidiar directamente con ellos a través de los juicios que están escritos en su palabra, porque todos nosotros somos pecadores. Todos hemos pecado y pecamos todos los días, hermano. Tenemos que confesarnos todos los días y pedirle perdón a Dios. Señor, ayúdame. Y es el único que intercede por nosotros, por esos pecados que nosotros vamos cometiendo día a día, los que sean, es Jesucristo, que ya murió por nosotros y pagó el precio por nosotros. Nosotros por nosotros mismos no podemos. Por medio de Cristo, a través de su Espíritu Santo, sí podemos, hermano. Entonces fíjese que Jesús lo profetizó en su tiempo: no pasará esta generación. ¿Cuál generación? Hasta que no quede piedra sobre piedra. La propia generación de él, cuando él anduvo y dijo, yo voy a resucitar, y después de ahí van a recibir la gran persecución. Pues empezó esa gran persecución contra el pueblo judío 70 años después de Cristo haber ascendido, bajo el general Tito que la mandó a destruir. Entonces a los 30 años Cristo le habló esto a sus discípulos, de estos eventos. Entonces la suma de 41.66 años adicionales, o sea, los 41.666 años adicionales a los 30 de Cristo, dan exactamente la fecha del 70 al 72 después de Cristo, que fue cuando Tito vino y la destruyó. Tuvo que pasar una generación cíclica gentil de 41.666 años. Y ahí usted le va sumando esos 41.666 años en generación tras generación tras generación. Y eso les va a dar unas fechas que usted las va a poder alinear de eventos grandes que lo llevan a desarrollar este tipo de escatología que Dios me ha permitido a mí, para la manifestación de los 7 grandes reinados que se han venido manifestando en contra de Israel a través de las edades, o a través de los kairos, a través de los tiempos. ¿Ok? Entonces fíjese que eso que profetizó después de Cristo, no quedó piedra sobre piedra del templo judío como él lo hubo profetizado. ¿Ok? Durante este periodo de tiempo fueron destruidos en las campañas incursionadas por los romanos helenistas. Jerusalén fue destruida prácticamente. Además, los judíos que escaparon para la meseta de Masada estuvieron cercados cerca de un año, hasta que fueron todos encontrados muertos por el general que los rodeó en aquel entonces. Pasaron hambre y esto, pero muchos dicen que hubo suicidios altruistas. No sabemos, pero los encontraron a todos muertos como grupo allí en Masada. Para concluir, este planteamiento de la profecía de los 7 montes, ¿verdad?, contra Israel no pueden ser imperios, hermano, no pueden ser imperios, como lo han querido sostener los hermenéuticas clásicos. Esto por el hecho de que Dios mismo se los reveló a Daniel el profeta en su tiempo, y al mismo San Juan el profeta se los reveló en revelaciones como ser grandes reinados, nacer naciones grandes con reyes gobernando a esta, o sea, como grandes reinados. En sí los montes tipifican grandes reinados, en vez de imperio. Esa palabra imperio no está registrada en la Biblia, lo que son grandes reinados. Eso de imperio es impuesto por acá por las traducciones latinas y bajo los inventos de las hermenéuticas tradicionales dentro de las iglesias, ¿verdad?, que profesan el cristianismo profesante, ¿verdad?, no el cristianismo conforme a teniendo la palabra de Dios como el centro de la profecía, ¿ok?, y a Israel como el centro de la profecía. Entonces esos grandes reinados han acaparado el control de la tierra en instancias diferentes y se han ensimismado en tratar de controlar y dominar a los judíos y sus dominios de tierra, ¿verdad?, en los periodos que estos estén actuando. Es pues bajo este concepto de grandes reinados que Dios hoy día mira a todas estas naciones que han surgido como montes, o sea, como reinados, que han buscado de una manera u otra controlar el dominio que pueda tener Israel sobre sus tierras que le pertenecen por herencia. Dios observa desde su trono. Dios está observando todo lo que está pasando desde su trono. El trato que todas estas naciones, a través de las edades, específicamente para el tiempo del fin de los tiempos de los gentiles, este tiempo final, le estén dando a su pueblo Israel. Dios está observando, ¿ok? Es por esta razón que Dios les revela estos reinados a Zacarías como montes, y a Daniel se los revela en visiones como naciones tipo fieras, Estos montes tipificarían reinados de naciones grandes que desde el tiempo de los helenistas de Grecia, ¿verdad?,
han tratado de controlar el dominio de los judíos sobre sus tierras, sobre Jerusalén y sobre su culto. Todo esto desde el inicio del fin de los tiempos, cuando Cristo vino. Por eso era que Juan el Bautista dice: arrepentidos y convertidos, generación de víboras, ¿quién nos ayudará a ustedes a escapar de la ira venidera? Y la ira venidera es esta. Lo que pasa es que Dios en aquel momento sí, le vino a Israel en su tiempo destruyendo a Jerusalén, pero ahora va a venir sobre todas las naciones y además también sobre la gran angustia de Jacob. ¿Ok? Entonces, estos buscan estos reinos, la forma de cómo negociar con Israel en términos de hacer a Jerusalén una ciudad internacional, que sea un emporio comercial en el cual tengan parte del control sobre esta, pero no el total control, ¿verdad? Estos reinados grandes a su vez buscan asiduamente el que Israel entre en unos acuerdos con ellos para que sean sus tierras que le pertenecen y ser ellos quienes controlen estas para sus propósitos hegemónicos. A su vez, estos reinados grandes dentro de sus creyentes que profesan la fe de Cristo, pero que no son practicantes de lo que Cristo realmente ha querido para su iglesia y su pueblo Israel, buscarán a través de sus líderes carismáticos el pretender, junto con sus gobiernos que ellos pertenecen, ¿verdad?, de estas iglesias profesantes, el implantar un tipo de milenio a favor de la iglesia junto a Israel, haciendo entender que esto les toca a ellos, como pretendiendo que la iglesia, el milenio nos pertenece a nosotros, la iglesia, y nosotros te los vamos a ceder a ti, Israel, pero tú nos tienes que dar la prioridad a nosotros, cuando no es así. Ese milenio le pertenece a Israel. El reinado de la iglesia no es aquí en la tierra, el reinado de la iglesia es arriba en los cielos, hacia donde nos va a llevar el Señor. Allá es que nosotros vamos a reinar junto con Cristo. Cuando vengamos para de vuelta, ya en cuerpo glorificado, entonces sí vamos a disfrutar también el milenio que vamos a ver que Dios le ha dado, esa época de oro al pueblo de Israel. Y nosotros vamos a interceder como reyes y sacerdotes a favor de ellos. Sino transferir el milenio de Israel a la iglesia profesante, cuando esto no es correcto hacerlo. ¿Okay? Por eso es que es falsa profecía lo que están diciendo muchas de las iglesias profesantes cristianas, que han puesto a la iglesia como si fuese la que es dueña del milenio. El milenio no es para la iglesia, hermanos. Sácate eso de la cabeza y sácate esas falsas hermenéuticas. El milenio es para Israel. ¿Ok? Esta manera de interpretar el milenio de Israel es totalmente antinómica. Eso es una contradicción. Las escrituras no sostienen en ninguna parte que el milenio es para la iglesia de Cristo. En ninguna parte, hermano. Aunque vamos a estar asistiéndolos a ellos. Pero en ninguna parte eso es para nosotros, eso es para los judíos, para el pueblo de Israel. Esto no es así. La iglesia, su reino es celestial en las mansiones celestes. Para esto es que viene el arrebatamiento de la iglesia de las vírgenes prudentes, ¿ok? Que velaron por esto. Por otro lado, el milenio es un pacto hecho por Dios a los padres del antiguo Israel, esto es Abraham, Isaac y Jacob, y luego confirmado a David y a Salomón su hijo. Esto todavía no ha sido cumplido en Israel. Entonces, sostener que la iglesia de Cristo le pertenece el milenio o establecer el milenio es una antinomía, o sea, es una contradicción más dentro de las interpretaciones de las religiones profesantes clásicas. Entre estos, los católicos jesuitas son los que plantean este disparate. Esta nueva hermenéutica plantea que no le corresponde a la iglesia de Cristo implantar el milenio a favor de Israel, sino que esto le pertenece al mismo pueblo judío. Y le pongo aquí entre paréntesis, como la esposa adúltera de Jehová. Ellos son la esposa adúltera de Jehová, la cual, habiendo recapacitado y reflexionado el fin de los tiempos, ellos van a recapacitar, ¿verdad?, el fin de los tiempos, en la postura errada que han venido estando en relación a su verdadero Mesías. Entrarán al conocimiento verdadero y la sabiduría que Dios le quiere dar para estos, y se darán a la tarea de ir a implantar con el favor de Dios. Cuando ellos reconozcan a Jesucristo, el Señor les va a conceder ese milenio. Entenderán el verdadero plan de Dios para con ellos y traerán la verdadera paz mundial, con el verdadero desarrollo y adelantos terrestres nunca antes vistos. Entonces, es pues ahí que los creyentes cristianos para esta época se beneficiarán de estas bendiciones que les fueron prometidas a Israel para esta época del milenio. Bien claro sostienen las escrituras: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, lo dice la escritura. Paramos ahí. Para la próxima seguimos entonces con el tema 14, el tema 95, que es la discusión del tema 14. Ese tema 14 está mayormente vinculado a, como le digo, a los salvos, ¿verdad?, de los 144.000 simbólicos del pueblo de Israel durante la grande tribulación. Y también vamos a ver cómo la gran ramera religiosa integrada por católicos
católicos que se han retirado de la verdadera fe del cristianismo y de los fundamentos, y evangélicos también, y judíos que no son creyentes del Mesías, de Jesús, sino que son los ortodoxos y que van a entregar, a firmar el contrato con el sistema anticristo, le van a dar soporte a ese sistema capitalista y también la religión integrada, ¿okay? Que es la religión del sistema anticristo para el fin de los tiempos de los gentiles, ¿okay? En el proceso antes de la semana 70 o la semana de la gran angustia de Jacob o de Israel, ¿okay? Y que rastrea trae entonces la última guerra final, la tercera guerra mundial sobre la tierra, que se llama la guerra del valle de Amagedón o Almagedón. Vamos a dejarlo ahí y para la próxima entonces vamos a discutir este tema 14. Sigamos orando los unos por los otros. Recuerden, somos débiles, dependemos de Cristo para todo, porque no somos perfectos. Si fuésemos perfectos, pues ya entonces no estaríamos aquí en la tierra. Pero estamos todavía en un proceso de santificación, y esa santificación, recuerde que la da el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor tiene su proceso y uno tiene que respetar los procesos de Dios, y Dios sabe lo que hace con uno, que lo va transformando hasta llevarlo a que al nivel que Él quiere, ¿verdad? En el cual pues, tengamos el carácter y la imagen de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, que es lo que Él quiere hacer de nosotros. Ya Él nos hizo una nueva criatura, ya nuestros nombres están escritos en el libro de vida, pero estamos entonces en un proceso de transición y transformación continua, ¿ok? Y ahí mismito, en este proceso, nosotros mismos nos vamos conociendo bien a nosotros mismos y nos vamos dando cuenta cuán débiles somos en muchas áreas, y tenemos que orar a Dios porque nos fortalezca en esas áreas, ¿ok? Pero la perfección es cuando ya el Señor nos lleve ya para allá arriba. Mientras tanto aquí, estamos imperfectos todavía. Que Dios es un Dios que nos puede llevar a la perfección continuamente, pues, que nos puede llevar a la perfección directamente, pues ya no estaríamos aquí entonces en la tierra, estaríamos entonces en las naciones celestes gozándonos con el Señor. Pero mientras estemos aquí, vamos a tener guerra, lucha, struggle, como dicen, pero tenemos que seguir entonces confiando en Él y esperar en Él, hasta que el Señor nos dé la victoria final total. Bueno, vamos a hablar hasta aquí, y para la próxima venimos con ese capítulo 14, que es el tema 95. Que Dios os bendiga, hermanos.